De Sumer a Marte. Hoy voy a empezar con una historia. Esto es una caravana de mercaderes que va por el desierto, que lleva de Siria a Irak, y poco a poco el terreno empieza a volverse más rocoso, empiezan a aparecer algunos hierbajos, algunos matojos, y al fondo, en el horizonte, aparece una ciudad. Una ciudad que a medida que se van acercando a ella, una ciudad fortificada, empiezan a ver que sucede algo extraño. Y es que cuando llegan al pie de la ciudad, toda de roca, esculpida, está muerta. No hay nadie en ella. Está vacía. Es una ciudad fantasma. Ninguno de los mercaderes sabe qué ciudad es, quién la ha construido, ni el tiempo que lleva siendo inhabitada, o si ha sido habitada alguna vez. Esto sucedía mucho en los siglos IV, V antes de Cristo, cuando pasaban las caravanas de mercaderes, por lo que luego se convertiría en la ruta de la seda. Al pasar por la región de Irak, la antigua Mesopotamia, y es que habían ciudades realmente grandes que en su cúspide albergaron hasta 100.000 habitantes, algunas de ellas, que nadie sabía de dónde habían venido. Nadie podía decir quién las había construido. De hecho, se pensaba que muchas habían sido construidas por gigantes, por lo monumentales que eran. Cuando los aqueménidas, persas, formaron su imperio, hacia el 500 a.C., se trató de borrar de la memoria todo vestigio pasado de los asirios, de los medas, pues eran pueblos muy sanguinarios y querían borrarlos de la historia. Se hizo un esfuerzo activo porque así fuera. Nadie conocía la historia de estas ciudades. Estas ciudades cayeron en el olvido. Y bien es cierto que hay ciudades que fueron abandonadas por cuestiones sísmicas, por ejemplo, la famosa ciudad de Petra, en Jordania. Nadie supo por mucho tiempo de dónde había venido esa ciudad, qué cultura la había creado, la había habitado. Pero yo aquí estoy hablando de ciudades que fueron olvidadas, que nadie sabe la historia de esa ciudad. El ejemplo más notorio es la ciudad de Troya. Troya ardió hacia el 1200 a.C. y no fue descubierta de nuevo hasta el siglo XIX. La cultura troyana fue olvidada por completo. Así se quiso, se olvidó. Solamente 400 años después, 500 años después, durante la época de Homero, con la Ilíada, seguida de la Odisea, se vuelve a hablar de Troya. Pero ya es a nivel legendario. 400 años separan los hechos de la obra literaria. Más tarde, ya tras haber caído en la memoria colectiva, se vuelve a hacer una mención activa de la ciudad de Troya en la obra de Virgilio, la Eneida. La Ilíada narra la historia de la guerra de Troya, la Odisea es el periodo después de Troya que sigue el viaje que dura años de Odiseo, Ulises, y la Eneida es justo después de la guerra de Troya también, pero en lugar de seguir al héroe griego, sigue al héroe troyano Eneas, que históricamente, a nivel legendario, es el fundador de Roma. La Eneida comienza con el incendio de Troya y concluye con la fundación de Roma. De nuevo, todo esto ya son leyendas, no es la historia de verdad. Ya ha sido filtrada, ya ha ido pasando de boca en boca. Y no se aprecia la diferencia entre realidad y ficción. No se sabe si la versión dada es verídica o no.
Y si lo pensamos, la Odisea y la Ilíada son obras del siglo 8 a.C., mientras que la Eneida es del primer siglo a.C. Y si lo pensamos, son 7 siglos de diferencia entre una obra y otra. Y la primera versión dada fue la de los vencedores, los griegos. Y es que la historia es narrada por los vencedores y luego retomada por los vencidos eventualmente, pero la versión canónica es la de los vencedores. Esto me lleva a preguntarme hasta qué punto la historia es una ciencia, ¿no? Es algo exacto. Hasta qué punto se puede considerar una ciencia, dado que no es objetiva la historia, porque la historia requiere de la experiencia narrada de testigos que estuvieran en el lugar, que a su vez históricamente pasaban de boca en boca hasta llegar al historiador que las ponía por escrito. Cuando se corrompe la verdad, se convierte en historia. Como venía diciendo, la historia no es una ciencia, a pesar de que en muchos casos se trata de escudar en ella para legitimarse. Se habla mucho de ciencia histórica, pero propongo tomar la definición del diccionario, donde dice: disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Aquí hay una palabra muy importante, y es narrar. Cuando uno narra, está dando su versión de lo que ha entendido o de lo que ha visto. Eso implica que ya hay un sesgo subjetivo. La observación ya es subjetiva. Es una cualidad humana, pero automáticamente corrompe la objetividad de los hechos. Y es la única forma que tenemos de comunicarnos entre nosotros. El hecho de que se trate de una observación subjetiva implica que es una versión, por lo tanto. Admite otros puntos de vista, otros prismas a través de los cuales entender los hechos acontecidos. Por lo tanto, ya podemos afirmar que la historia no equivale a verdad. Son cosas distintas. Y es que esto lleva engaños, porque muchas veces cuando se ven artículos de periódico donde se dice conoce la verdad sobre la guerra de Vietnam. Bueno, no es la verdad, es tu verdad. La verdad de la persona que ha escrito el artículo. Y esto es muy importante. Hoy en día se habla mucho de la verdad al hablar de los hechos históricos, cuando en realidad son cosas distintas. Pero al amalgamarlas, al confundirlas, el concepto de verdad pierde su valor y se prostituye. Y a su vez, el concepto de historia gana en caché. Sin embargo, hasta hace bien poco, no contábamos con medios suficientes o desarrollados para contar la verdad. Cada vez la ciencia se va desarrollando y hasta hace muy poco no lo había hecho. Empezaron a aparecer nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de grabar la información de la forma más fidedigna posible, transmitir los acontecimientos de la forma más pura posible. Hago referencia a la invención de la fotografía, la grabación del sonido, más tarde el vídeo, ya más recientemente los directos, y todo esto facilita la preservación de la verdad. Hay menos filtro de por medio. Y si comparamos hacer un directo de un accidente, antiguamente el que había visto el accidente le contaba al que llegaba después lo que había pasado, que a su vez se lo contaba a su familia cuando volvía a su casa, que a su vez lo contaba a sus amigos, cada uno de los miembros de la familia. Por muy buenos narradores que sean y muy buenas intenciones de contar la verdad que tengan, se va a alterar la veracidad de los hechos. Y por definición, si se afecta a la verdad, aunque sea lo más mínimo, esta ya no lo es, esta ya deja de ser verdad, porque la verdad es un concepto absoluto. Y esto me hace pensar en técnicas, artimañas que existen para alterar la verdad, para aportar subjetividad a los hechos acontecidos. Me vienen a la mente cosas como la selección de los hechos mostrados, la importancia que se le da a cada elemento mostrado, o la omisión de ciertos hechos. Un ejemplo. Cuando yo doy una noticia sobre un accidente, si yo digo un camión ha volcado en la autopista, iba 10 kilómetros por encima de lo permitido, es una cosa, pero si yo, a su vez, añado un vídeo en el que se ve cómo un otro camión está haciendo eses y entonces el camión que viene por detrás, el que ha tenido el accidente, trata de adelantarlo para
quitárselo de encima y evitar un accidente, y que cuando lo hace, el otro camión hace un giro brusco y provoca el accidente, altera totalmente los hechos. Por eso, siempre hay que tener un poco de paciencia a la hora de entender lo sucedido. Uno no puede quedarse con la primera impresión, nunca. Siempre tiene que compararla e ir complementándola a medida que va entendiendo lo sucedido. Entonces la verdad es la versión de quien tiene la posición favorable en los hechos acontecidos, de quien ha salido airoso, especialmente en el caso de guerras. En una guerra, la versión que vamos a tener siempre va a ser la de los vencedores. Por ejemplo, la guerra de las Galias, el único elemento que nos puede contar la guerra de las Galias son las memorias de Julio César, en las que resulta muy evidente que exagera números para aportar épica a la situación. La historia de la guerra de las Galias es una vista por los galos y otra vista por los romanos. Los romanos estaban luchando por su seguridad. Los pueblos galos amenazaban mediante ataques furtivos a la península itálica. Entonces Roma fue a pacificar la región, a acabar con el enemigo para asegurar la seguridad de su península. ¿Qué pasa? Que para los galos es algo distinto, porque galos habían de muchos tipos y se juntó unos con otros. Y lo que sirvió de excusa para conquistar una pequeña parte del sur de la Galia se convirtió en una excusa para conquistarla toda. Desde otro punto de vista, los galos eran un pueblo celta, ¿vale? A nivel histórico existe un concepto que es el genocidio celta, cuando se acabó con los celtas, en lo que hoy en día es Francia. Y esto es algo que de nuevo depende del punto de vista. Porque, ¿qué es lo que hace que no hablemos de la guerra de las Galias, de forma general, como genocidio? Que los romanos fueron los vencedores. Entonces ellos pudieron contar lo acaecido. Sin embargo, siempre van a quedar retales de los vencidos, por lo que la verdad siempre será accesible, aunque costará más, por supuesto. Pero es muy difícil ocultar la verdad. Cuando la versión dada no cuadra, resulta evidente, en muchos casos. En otros es más difícil darse cuenta de los pequeños detalles, pero si uno analiza la situación, llegará a la conclusión de que hay algo que huele mal. Cuando el gato de Schrödinger está muerto, huele. Bromas aparte, los cabos sueltos es algo realmente difícil de controlar. Son elementos que por mucho que uno sea muy pulcro a la hora de pulir la versión dada para que cuadre, siempre puede aparecer algo. Porque el que quiere alterar la verdad tiene que preocuparse de lo acontecido, de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Porque siempre puede haber un elemento que venga del futuro que muestre que has mentido o que no has dicho la verdad. Y es que se atrapa antes a un mentiroso que un cojo. Un ejemplo de esto son los manuscritos del Mar Muerto. Estos son los manuscritos, se descubrieron en 1946 por unos pastores. Fue un gran descubrimiento, de hecho muchos hablan de ello como el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Se trata de fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, menos el de Esther, que se tratan de versiones alternativas en muchos casos. En la mayoría son pequeñas variaciones sin importancia, como por ejemplo la altura de Goliat, según el Antiguo Testamento tradicional, es de 3 metros. Sin embargo, con esta nueva versión que apareció en 1946, se reduce a 2 metros. Ya no es el Goliat gargantuesco del que se habla, una cosa más verosímil. Pero hay pequeños detalles, y aquí no me voy a tampoco a perder, aunque es realmente fascinante, que tienen implicaciones incluso en otras religiones, porque hay profetas que se nombran que no aparecen en la Biblia tradicional o viceversa, a pesar de que estos evangelios aparecidos, estos fragmentos de evangelios aparecidos, fueron datados como anteriores a los originales empleados para la Biblia que conocemos hoy en día. Una versión alternativa se trata esto de lo que millones de personas han creído por milenios. Y puede ser algo tan estúpido como la altura de Goliat,
pero puede ser algo central para la religión, como identificar a Jesucristo como un profeta o un Mesías. Y esto es algo que podría poner patas arriba a muchas religiones y las creencias de muchas personas, que es más importante. Por lo tanto, es realmente difícil ocultar a los vencidos, a las versiones alternativas, llamémoslo así. Las versiones alternativas pasan a ser parte de una cultura subterránea, marginada, pero no van a desaparecer, pues existen muchas formas de, como mínimo, dejar indicios para generaciones futuras. Cuando se descubren este tipo de versiones, en muchos casos se las trata de teorías de la conspiración, de intentos de sabotear lo aceptado, lo que es el dogma actual. Siempre conviene dejar un pequeño margen a la posibilidad de que la versión alternativa sea la real, o se acerque más a la realidad, mejor dicho. Un ejemplo que voy a dar de esto es la Guerra de Corea. Muy poco conocida, la verdad, por la mayoría de las personas. En los años 50, del 50 al 52, aproximadamente, Corea del Norte contra Corea del Sur, se divide Corea en el bando comunista y el bando nacionalista, ¿no? Es el primer enfrentamiento de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y de ella se desconocen muchas cosas. Desde hace poco se han aceptado hechos que previamente eran concebidos como teorías de la conspiración, pero que la evidencia no ha dejado más posibilidad que aceptarla. Durante la Guerra de Corea se destruyeron el 85% de los edificios de Corea del Norte. El 99% de las bombas cayeron en zonas urbanas, supuestamente fallando el objetivo. El bombardeo de todas las ciudades tuvo lugar. En aquel entonces no habían tantas ciudades como tal, habían pueblos, pero ciudades. El país tenía unas 22 ciudades, se bombardearon efusivamente, casi hasta la casi destrucción, quiero decir, cuando digo casi destrucción, quiero decir, no queda nada en pie, las 12 ciudades más pobladas. Corea del Norte está en el cuarto puesto, empatado, como país más bombardeado de la historia. Durante esta guerra, aproximadamente el 25% de la población del país murió. Todo esto plantea muchas preguntas. En primer lugar, ¿por qué no se habla de esto como genocidio? Se ha matado a un cuarto de la población de un país, de un grupo étnico. Por otro lado, ¿no justifica esto en parte el odio de Corea del Norte hacia Estados Unidos? Lo que quiero decir con esto es que siempre hay un punto de vista secundario o terciario, incluso en muchos casos. Hoy en día nos plantean que Kim Jong-un está loco, quiere soltar bombas nucleares en Estados Unidos. Hasta ahí bien. Y no digo que ese no sea el caso, pero ¿el odio, el origen del odio? ¿Cuál es? Porque uno no se pone a soltar bombas nucleares a otro país de la nada. Tiene que haber una razón. Y el capitalismo no es una razón, que si es un país capitalista no va a ser la única razón para que un país como Corea del Norte, que tuvo que desarrollarse de cero, desde la nada, porque el país era llanura de tanto bombardeo que cayó, el país tuvo que pasar de la nada absoluta a ser un país industrializado hoy en día. Y a nivel político y social no voy a entrar ahí en... pero ha pasado de ser totalmente yermo a raíz de la guerra a ser un país industrializado y con capacidad para producir armas nucleares. Recordemos que solamente 7 países oficialmente tienen el arma nuclear en el mundo. Y uno de ellos es Corea del Norte. Y el hecho de que un país como Corea del Norte, que ha pasado de la nada a tener bombas nucleares, haya gastado, invertido tantos fondos en desarrollar el arma nuclear, indica que tiene que tener una buena razón para ello, no solamente castigar a los países capitalistas. Entonces, yo lo que quiero es arrojar un poco de duda sobre todo lo que es la versión oficial. No digo que sea falsa, pero ninguna versión es absolutamente verdadera. Eso por definición.
Pero hay versiones que son más verdaderas que otras o más falsas que otras, o que simplemente te permiten tener un punto de vista distinto sobre una misma situación. Lo que plantea todo esto es que si no hubiese habido gente que hubiese dado a saber esa versión de la historia, nunca habríamos sabido que existía esa versión. Es el problema, que los vencedores tienen la verdad absoluta, tan solo siempre y cuando no hay un vencido que dé una versión alternativa. Pero si consiguieran acallar a todos los vencidos, nunca lo sabríamos. Por lo tanto, en todas las cuestiones humanas, los asuntos humanos, existen dos versiones, como mínimo. Incluso en la más sencilla de las situaciones. Pongamos una situación absurda. Dos amigos están haciendo submarinismo para ver tiburones. Se acerca uno pequeñito. No tiene que ser un tiburón blanco. Un marrajito chiquito. Y el amigo A acerca la mano y pasa por delante el tiburón. El otro amigo le pregunta, ¿lo has tocado? El amigo B. El amigo A, que no lo ha tocado, solamente le ha pasado por delante, pero por perspectiva podría creerse que lo ha tocado, decide decir, sí, lo he tocado. Bien, aquí ha alterado completamente lo acontecido, por una pequeña mentira, porque ha habido algo que le ha permitido mentir y que sea creíble. Y el amigo B nunca lo sabrá, a no ser que el amigo A lo confiese. Por eso siempre hay dos versiones para una misma historia, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Lo importante es cómo se comunica la historia, con qué propósito, quién se beneficia de tal versión, de tal otra, entonces investigar. Por consecuente, esto me lleva a hablar de lo que vienen siendo las implicaciones, pero a nivel político, y cómo la historia se usa como herramienta política. Y aquí viene la cuestión del famoso lavado de cerebros. Y es que lo más importante es que a nivel político se crea lo que se llama versión oficial, que es el gran justificante para todo. ¿Se corresponde con la versión oficial? Sí. Perfecto, adelante. ¿No se corresponde con la versión oficial? No. Fuera. Descartado. La versión oficial proviene de la interpretación subjetiva de los hechos acontecidos por los vencedores, que son quienes estarán en el poder, quienes estarán dirigiendo las instituciones. Por lo tanto, se empieza a asimilar el adjetivo oficial con la verdad. Cuando algo se dice que es oficial, es que es bueno, es que es verdadero. Cuando no siempre es el caso. Un ejemplo. Con el COVID, los certificados de vacunación en muchos países, en Europa a lo mejor se podía determinar más fácilmente, pero en muchos países del mundo se han estado emitiendo certificados oficiales de personas que no estaban vacunadas porque habían pagado al funcionario de turno para que se lo creara. Ya está. Entonces, se asimila el concepto de oficial con el de verdad, pero no por el mismo mecanismo por el que se asimila el de historia a verdad, ya que oficial indica que es la versión institucional de la institución, elocución del Estado, a quien se le presupone el principio de veracidad y de honestidad, pero al Estado como institución, como concepto, no a sus trabajadores. Y ahí está el error. No obstante, este no es el caso, ya que además de que para dar la versión oficial se necesita un filtro para comunicar los hechos, siempre va a ser un filtro subjetivo. Y aquí voy a hablar de otro caso ya más notorio que los que he nombrado hasta ahora. En 1945, Segunda Guerra Mundial, se sueltan dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945. Aquí hay muchas cuestiones, parte son teoría de la conspiración, otras son versiones alternativas. Un pequeño detalle es, de nuevo, para marcar el sesgo subjetivo de todo esto, es el ultimátum que dieron los americanos a los japoneses, diciéndoles que si no se rendían, iban a soltar las bombas. Y los japoneses respondieron por una única palabra: mokusatsu. Esta palabra tiene varias interpretaciones. Puede querer decir entendido, puede querer decir entendido pero déjame reflexionar sobre ello, puede querer decir entendido en el sentido de me da igual, de vale, haz lo que quieras. Entonces, el intérprete de turno, no querría yo ser esa persona, en aquel momento, decidió que quería significar la tercera opción,
que vale, pero que iban a ignorarlo. Entonces, se soltaron las bombas, murieron cientos de miles de personas y lo demás es historia. ¿O no? Porque esto se vendió como el acabar la guerra para prevenir la muerte de los que morirían en la conquista de Japón. Porque a su vez los japoneses estaban haciendo una propaganda a nivel nacional de que los americanos querían matarlos y violarlos. Entonces estaban dispuestos a pelear hasta el final. Y a su vez los americanos daban la versión de que los japoneses iban a pelear hasta el final, de forma traicionera y demás especificaciones viles sobre los japoneses. Una cuestión de propaganda de guerra por ambos lados. Lo que me resulta molesto de todo esto es que cuando yo estuve en Japón, estaba en Hiroshima, fui a ver el domo, el memorial de la bomba atómica en Hiroshima, y me acuerdo que volviendo para la estación de tren, se me acercó un padre con su niño. El chiquillo tendría 10 años, 11. Tenía que hacer un trabajo sobre lo nuclear, que me sorprende que con esa edad los pongan a hacer esas cuestiones, pero... Y me vino a preguntar básicamente, hablaba inglés, entonces me habló en inglés, para poder traducirle a su hijo, el punto de vista de un extranjero sobre el uso de la bomba nuclear. Él me dio su punto de vista y me chocó mucho, porque legitimaba el uso de las bombas nucleares. Dijo que era necesario para acabar con la guerra y para salvar a los millones de personas que hubiesen muerto si hubiese proseguido la guerra. No voy a entrar en la cuestión de si es legítimo o no una visión u otra. Pero lo que me interesa es el hecho de que o bien este hombre era muy bueno en controlar su ego, en controlar sus emociones, porque uno siempre va a tender a defender su país, a defender a los suyos en estas cuestiones morales. Pero me sorprendió el hecho de que en Japón, luego a raíz de investigar y preguntar a más personas, se acepta que los japoneses eran los malos de la guerra. No que había parte buena, parte mala, o de que eran los buenos, no, eran los malos solamente, y que era necesario. Y eso es algo que me resultó muy impactante. Lo primero por ver a un niño pequeño tratar estos temas, y lo segundo por la aceptación de esa versión oficial que dieron los americanos, porque Japón estuvo bajo gobierno japonés por una década al menos, tras la retirada de las tropas en 1945, no 46, perdón, y entonces la versión oficial la crearon los americanos. Y ellos la han mantenido. La versión oficial tiene esa función de lavar el cerebro de ni siquiera permitir la más mínima duda sobre su veracidad. Y es que algo que se obvia mucho en toda esta cuestión de las bombas nucleares es que murieron entre 129.000 y 246.000 a raíz de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Estos son datos de la Wikipedia, por cierto. Pero es un buen rango. He ido comparándolo y es que hay muchas versiones. Pero en el peor de los casos fueron 250.000, ¿vale? Algo que no se sabe muchas veces es que los americanos bombardearon Tokio en marzo de ese mismo año, de 1945, y aquello fue un bombardeo incendiario. Se trata del bombardeo más destructivo de la historia de la humanidad. 100.000 personas como mínimo murieron. Se estima entre 100.000 y 200.000. El bombardeo duró 3 horas. En el caso de Hiroshima y Nagasaki fue un instante en el que murieron 250.000 personas en el peor de los casos, pero aquí fue en 3 horas. Tampoco hay tanta diferencia. La cuestión es que acabaron por completo con zonas de la ciudad de Tokio. Destruyeron 267.000 edificios. Gente quemada, quemándose viva. Acabaron con todo. Este bombardeo se obvia en muchas versiones de la Segunda Guerra Mundial cuando se lo cuentan estudiantes y demás. Y yo lo que digo es... ¿por qué? ¿Por qué la versión oficial no hace hincapié en estos
pequeños detalles que son grandes detalles, porque es de la misma magnitud las repercusiones que tuvo sobre el país. Es más, se perdió mucho más en valor económico en el bombardeo de Tokio que en los de Hiroshima y Nagasaki combinados. Por eso, esa idea del lavado de cerebros, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. No creo que quien lava cerebros lo haga de forma voluntaria al principio, pero siempre hay esa perversión de la historia, de la verdad a través de la historia. No se trata de un engañabobos tampoco, pues todos caemos en estas trampas, en estas cepas para osos. Pues todos somos manipulados en mayor o menor medida en el día a día por las versiones oficiales que nos dan de la historia. Se hace de forma evidente a veces, pero cuando se hace de forma sutil es casi indetectable. Y eso la hace todavía más peligrosa. Y lo importante es que muchas pequeñas mentiras van a llegar mucho más lejos que una gran mentira. La forma en que me gusta plantearlo es que un Estado, un país, las instituciones del Estado, la versión oficial, es como la estrella de cine sociopática. Hablo del prototipo este de actor que está totalmente desquiciado a nivel mental, pero que en público se muestra como perfecto, sonriente, un ejemplo a seguir, pero que luego tiene secretos muy oscuros. Sin embargo, el conjunto de la audiencia, de la población, los tiene en buena concepción. Una cosa sin más, y sin acusar a nadie. Pero, bueno, me voy a ir a una cosa más sencilla. Kevin Spacey, genial, actor, fantástico, hasta que salió el escándalo y obviamente cayó en desgracia. Pero luego hay muchas más cuestiones como... Y que, de nuevo, entre tantas mentiras es difícil encontrar la verdad, pero... El caso Epstein, que ha salido estos últimos años, y como en las listas de los invitados a la isla de Epstein aparecían gente como Barack Obama, Tom Hanks, ¿vale? Personas que tienen una imagen pública buenísima, a nivel de valores, quiero decir, a nivel de lo buenas personas que son, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la verdad siempre va a estar prostituida por la historia. La cuestión es en qué medida y cómo de identificable es esa perversión que se ha hecho de los hechos acontecidos. Este lavado de cerebros es algo universal, ha existido siempre. Lo que pasa es que antes era más fácil de expandir, de mantener, porque no habían los medios de comunicación existentes hoy en día como para crear dudas sobre ello. De nuevo, la narrativa moderna de la bomba nuclear que conocemos no es la misma que la que tendrían los japoneses justo después de la guerra. Hay una película muy bonita, se llama La tumba de las luciérnagas, es de animación, pero no es para nada para niños. Es muy dura, es para ver una vez y no más, porque es terrible, pero merece la pena verlo. Trata sobre el Japón de posguerra y las implicaciones que tuvieron las bombas nucleares, pero sobre todo el bombardeo de Tokio. Entonces, este lavado de cerebros es evidente, pero ¿quién justifica que la verdad sea buena? Y esto es muy controvertido, tal vez, pero ¿la verdad es siempre lo correcto? ¿Es siempre lo necesario? ¿Es siempre lo conveniente? La verdad no es sometible a una deontología del bien y del mal. Es lo que es. Son hechos. Entonces yo planteo la cuestión siguiente. ¿Sería posible gobernar con y exclusivamente con la verdad?